Cuando grabo este vídeo estamos a apenas unos pocos días de que mucha gente se disfrace de diablos, de esqueletos, de Freddy Krueger, en fin, de personajes terroríficos para celebrar la noche de Halloween. Bueno, si tienes menos de 40 años, e incluso si tienes menos de 20, de 30, pensarás que eso pues es lo más normal del mundo, es una fiesta más del año que hay que celebrar, igual que carnaval. No sabrás, evidentemente, que hace pues simplemente 30 años esa fiesta no se celebraba en los países hispanoamericanos. Vamos a dejarlo de momento así. Voy a hablar un poco desde mi perspectiva de español, pero creo que no será muy diferente en vuestros países de habla hispana. A ver, la primera vez que yo escuché celebrar el Halloween, que era una cosa que veíamos en las películas norteamericanas, pero la primera vez que oí que iba a haber una fiesta de Halloween en España fue cuando unos amigos míos que habían alquilado un bar organizaron una fiesta de Halloween, y estamos hablando allá por el año 93, 94 o algo así, ¿vale? Hasta entonces, o sea, esa fue la primera fiesta de Halloween que yo escuché. Fue en un bar, en ese momento no se celebraba por la calle. Bueno, yo pensé, como todo el mundo, que sea una cosa que venía de Yanquilandia, ¿no? Y muchos años después, es decir, hace pocos años, le pregunté a un amigo norteamericano, digo, bueno, sí, esta fiesta de Halloween, ¿no? Típica de Estados Unidos. Dice, no, cuando yo era pequeño no se celebraba. Creedme o no creedme, pero esto fue lo que me dijo mi amigo norteamericano. Tiempo después le consulté a una amiga irlandesa y me dijo lo mismo, que cuando era pequeña no se celebraba Halloween. A ver, hagamos un poco de memoria y lo siento mucho, pero hay que ir otra vez al cine. El concepto de Halloween se empezó a hacer conocido gracias a la saga de películas Halloween, creo que de Wes Craven, protagonizadas por Jamie Lee Curtis, la hija de Tony Curtis. Películas de terror dentro de ese género, creo que le llaman slash, de asesinatos, donde iba Pesadilla en Elm Street, y que a su vez, bueno, y La Matanza de Texas también, y que a su vez, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, pues seguía la tendencia que había iniciado El Exorcista, Carrie, y un poquito antes, como dije en otro vídeo, esa escena satánica de El último tango en París, la brutalidad de Sam Peckinpah en Perros de Paja y en Grupo Salvaje, y por supuesto, año 1968, La Semilla del Diablo, Rosemary's Baby, de el satánico Roman Polanski. De donde se deduce que el género, o sea, la fiesta de Halloween, ha venido aparejada o anticipada o propagada por estas películas que nosotros, o sea, mi generación que empezó, pues esa gente que empezó a celebrar Halloween y de ahí se ha convertido en la fiesta que es hoy, son la gente que vio películas gore los años 80, bueno, en donde Halloween se representaba como una fiesta relacionada con asesinatos, y ahí es cuando hay que empezar a plantearse realmente qué está celebrando la gente. Bueno, Halloween es una festividad pagana de la cultura celta, relacionada con la festividad de Samhain. No sé cómo se pronuncia, lo pondré ahí, Samhain o algo así, con H intercalada. A ver, a lo largo de estos últimos años y décadas, pues los que nos hemos interesado en las culturas ancestrales, llegamos a la conclusión, comprobamos que es cierto que el cristianismo se sobrepuso, se solapó con las festividades anteriores que venían de la cultura pagana. Y esto es, bueno, pues las vírgenes de agosto, son fiestas pues de la cosecha, esta creo que la fiesta de Samhain tiene que ver también pues con, bueno, con la oscuridad que llega con el solsticio de invierno, en fin. Nos podrá gustar más o menos, pero la solución que dio la Iglesia a digamos, la absorción del paganismo en cada cultura, porque esto mismo ha sucedido con África en la cultura precolombina,
fue, bueno, si no puedes con tu enemigo, únete a él, y transformar esas festividades en el santoral, en este caso, de el Día de los Muertos, porque qué casualidad que en la misma fecha pues se sigue celebrando en la cultura azteca pues la noche de los muertos también, con esas representaciones que tanto tienen que ver también con lo del Halloween, curiosamente. Y aquí es donde la cosa se pone complicada para todos aquellos que os sintáis relacionados con todas esas culturas, porque hay que decir que el paganismo, todas las culturas paganas a lo largo del planeta, y cuando digo todas digo las yorubas africanas, las culturas inca, azteca, en Oriente Medio, por supuesto, cananita, culto a Baal, culto a Moloch, pero también en Europa, los romanos, los celtas, los vikingos, todas esas culturas paganas hacían sacrificios humanos. En el caso de los romanos, los ofrecían a sus espíritus, a los espíritus de sus antepasados, ojo, a los manes, lares, los genios. En el caso de la cultura celta, a Atis, a Esus, a Taranis, a Teutatis, a Ares. Y aquí es donde, lo siento, pero hay que citar a Jesucristo, porque cuando Él se sacrificó, la explicación de ese sacrificio es porque decía que ya no hacía falta más sacrificios para adorar a Dios, porque esos dioses a los que estaban adorando eran falsos. Dios, el Dios verdadero, no exige sacrificios, y esa es la representación de la Eucaristía en la misa cristiana. ¿De dónde se deduce que al promocionar estas fiestas paganas, y particularmente esta de Halloween, en la cual se está diciendo que los del Bohemian Grove hacen sacrificios humanos de verdad todavía y siguen desapareciendo niños? Porque qué casualidad que estas películas de gore, como Halloween, como Pesadilla en Elm Street, ya les contaré algo de Pesadilla en Elm Street, pues tienen que ver, bueno, pues eran para adolescentes, que son los que han sido subyugados, convertidos en zombies, para seguir atrayendo esos espíritus a la tierra. Y qué casualidad que desde entonces, años 70 hasta ahora, pues todo ha ido de mal en peor. Estáis atrayendo a espíritus a celebrar esa festividad. Tenéis que dejar de celebrarla, dejar de acudir a esas fiestas, dejar de disfrazaros y, sobre todo, o yo creo que incluso deberíamos empezar a hacer un boicot total esa noche, no salir nadie de casa, por supuesto no entrar en ningún comercio que esté adornado con todo eso, para decirles que ya basta. Y ahora os estaba comentando una cosa de Pesadilla en Elm Street, una cosa que me he enterado hace poco. Es curioso que la calle donde fue asesinado Kennedy fue Elm Street, precisamente. Otro detalle, Martín Lutero publicó sus 95 tesis que dan comienzo a la reforma luterana, es decir, a la partición de la Iglesia, justo en esa noche de los muertos. Qué casualidad, ¿verdad? Y qué casualidad que eso fue en 1517, bueno, pues en 1917 vino la Revolución Rusa, pero es que en 1717 se creó la primera gran logia de Inglaterra. Muchas casualidades, ¿verdad? Yo creo que ha llegado el momento de plantearnos en estas sociedades cristianas por qué tenemos que estar adoptando esa festividad que ni es nuestra, ni nos hace ningún bien, y que solo trae fealdad, horror, el horror de esas películas a nuestras casas. Sé que a muchos no va a gustar este mensaje, pero era el momento de decirlo. Llevaba mucho tiempo deseando decirlo. Una cosa es esas culturas ancestrales, y otra cosa querer volver a esa burrada, a ese salvajismo de los sacrificios humanos. Basta ya de eso.